Fue un placer estar en comunión con el pastor el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de platicar. Y vengo de la Iglesia Universal, una metrópoli en Pensilvania, un pueblo que tiene hemos agradecido y disfrutamos sabiendo que hay otras iglesias de creyentes. Estamos aquí en McAllen y en todo el mundo. He viajado en diferentes lugares como resultado de mi trabajo y tengo que decirte, el Evangelio ha salido a todo el mundo. Hay creyentes fieles en todos lados. He estado en la India. Es impresionante el crecimiento de la iglesia en la India y escuchar el Evangelio predicarse, cantar, aún con todo lo que pasa en su nación. Así que es un placer y les agradezco que podamos adorar a Dios, conocer a Dios juntos. Es una gran bendición. Así que habiendo dicho esto, vamos a levantarnos a reverenciar la lectura de la palabra y vamos a Génesis capítulo 4. Ya me dijeron que ya lo leyeron. Así que vamos a empezar leyendo en el versículo 16 la palabra de Dios. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este del Edén. Se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que puso nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, y el padre de Mehujael, a su vez el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y flauta. Por parte Sila dio a luz Tubal Caín, que fue herrero y forjador. Y vamos al versículo 25. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, los hizo a semejanza de Dios. Versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años, fue cuando padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años y tuvo otros hijos e hijas, de modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años y tuvo otros hijos e hijas. Cainán murió a los 910 años de edad. Mahalalel tenía 65 años cuando fue padre de Jared.
Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años y tuvo otros hijos e hijas. De modo que la Mahalaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más, que tuvo otros hijos y hijas. De modo que Jared murió a los 962 años. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos será descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en la tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años, tuvo otros hijos e hijas, de modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Por eso vivirá solamente 120 años. Y todo el pueblo de Dios concluye amén. Yo creo que se preguntarán si iba a continuar por todo el capítulo 6. Yo sé que hay versículos y capítulos de división. Y providencialmente Dios no lo ha dado. Ahí no estaban originalmente. Inclusive tiempo atrás nunca has tenido la Biblia en tus manos. En tiempos pasados eran escritos que tenían que desplegarse y la gente no tenía acceso directo a la palabra de Dios. Así que es un pasaje largo, pero qué privilegio que la podamos escuchar y leerla y considerarla. Dios ha dado gran bendición a su pueblo porque vivimos en una era donde podemos abrirla en nuestros teléfonos. Pero el día de hoy estamos hablando de Génesis, la última parte del capítulo 4, el capítulo 5 y la primera parte del 6. Estos pasajes, recuerden, no había capítulos originalmente. Entonces, llegamos a la historia donde se quedaron la semana pasada en el sermón del capítulo 4 y lo cubrieron bellamente. Les tengo que decir, están privilegiados en tener los hombres de enseñanza. Pastor Ron Smith, sus ancianos, están enseñando la palabra de Dios a ustedes y deben de estar agradecidos a Dios por eso. Vamos a ver la última parte del capítulo 4, un poco del capítulo 5 y del 6. Miren lo que la Biblia dice aquí. Dice que Caín se fue de la presencia de Dios después de todos los problemas y no paró de tener problemas. Tan pronto como termina de hablar con Dios,
se retira de él. Literalmente puede ser traducido de que Caín salió del rostro de Dios. Caín abandonó a Dios en su castigo más que como ver su pecado o una oportunidad de arrepentimiento. Hay teólogos reformados que han estudiado y sus declaraciones esencialmente es de que cuando hacemos teología y empezamos a pensar teológicamente, exéquitamente, ¿de dónde sacamos nuestra teología? De la Biblia. Si no tomas tu teología de la Biblia, tienes un gran problema. La Biblia es nuestra autoridad final y cualquier controversia en salvación o cualquier otra cosa, nuestra teología debe de ser exegética, debe ser doctrinal. En otras palabras, nuestra doctrina debe de reflejar lo que la Biblia enseña. No es el hecho de que la Biblia dice que Dios dijo que se haga luz, se haga luz. Como dice la Comisión de Fe de Westminster, las implicaciones de la verdad. Jesús dijo a los fariseos, a los saduceos, la gente de Dios en esos días, ¿qué les dijo? No conocen las Escrituras. Dicen que no hay resurrección. No dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es la implicación de la declaración, yo soy el Dios de Abraham, tan importante como la Biblia explícitamente dice. Y formamos nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas de la palabra de Dios y implicaciones en un cuerpo de doctrina. Y eso es lo que la iglesia hizo, la iglesia primitiva, con los credos. Son declaraciones simbólicas de lo que la Biblia enseña. Así que nuestra teología debe ser exegética, debe ser doctrinal. Y aquí está lo más importante, debe ser estoy viendo al traductor y qué es el... Ajá, ya tienes un trabajo fácil. Elegante. Significa, es proveer una defensa apologética. Alguien escribió Instituto de la Teología Elegante, que esencialmente es un volumen que divide controversias de la fe y la toma con la escritura y con la razón para proveer una defensa. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Tienes que darle defensa. Así que exegesis doctrinal, elegética, no sabría decir cómo es la palabra en español, y finalmente práctica. Si no va la palabra a ningún lado, de nada sirve. No estudiamos teología porque nos gusta estudiar. Y la razón por la que vienes a la iglesia es que conozco estas grandes cosas, discutimos, debatimos, argumentamos, tenemos un gran tiempo, consideramos las grandes verdades del universo. Y después vives como un pagano el resto de la semana. Estás en el mal camino, porque nuestra teología tiene que ser últimamente práctica. Así que cuando vemos estos pasajes y los pasajes de Génesis, son grandes historias. Vamos a hablar de cosas controversiales. ¿De dónde vino la esposa de Caín?
¿Quiénes son estos gigantes? ¿Quiénes son los hijos de Dios casándose los hijos de las hijas del hombre? Mira, si tu vida está envuelta en estas controversias más allá de tu vida práctica, estás perdido. Porque no has encontrado el Dios viviente de la Biblia. ¿Cómo los conocerás? Por su fruto. No como que también citen la confesión de fe. O si fueron a un seminario bíblico. Si tu vida no refleja el Dios a quien amas, o quien dices a quien amas, es muy posible que no estás en amor con Él. ¿Qué es este anillo de matrimonio? Un símbolo de amor entre dos personas que Dios bendice en unión. Y este anillo, ¿verdad? Solamente un anillo. Y si tu vida no refleja una devoción total, este anillo no significa nada. Quítatelo. Sí que teología últimamente debe ser exegética, que significa que traemos nuestra teología de la Biblia. Debe ser práctica, debe ser doctrinal, debe ser una religión de corazón. Realmente debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. La teología debe de ser una teología de vida que atiene a tu vida. O solamente estás jugando. Y te diré algo. Todo lo que siembras segarás. Dios no está jugando. Y si crees que eres bueno porque puedas citar a Thomas Aquino o escuchas radio cristiana, te pones en una posición de Caín, donde puedes tener todos los privilegios. Su papá caminó con Dios en el jardín y aún así te partió y mató a su hermano. Con gran privilegio trae una gran responsabilidad. Por eso el pecado de Caín, por eso la sangre de Abel clamaba de la tierra. No estamos hablando de historias interesantes que pudieron haber o no pasado. Ciertamente pasaron porque es lo que la Biblia dice. E inmediatamente son relevantes a nuestra vida. Inmediatamente. Así que Caín departió de la presencia del Señor. Así que lee todo lo que quieras, pero asegúrate de que lo estés haciendo con lo que el Señor requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor requiere? Ser justo y caminar humildemente con tu Dios. Ves a Enoc, lo acabamos de leer. Tienes esta lista grande de padre de estos hijos, vivieron tantos años, etcétera. Continúa, pero Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Diferente del resto. Y si estudias las escrituras encontrarás que caminar con Dios es un sinónimo por obedecer su palabra, viviendo con Él. Dios
camina consistente con sí mismo, no cambio, siempre justo, siempre amor, siempre ira. Este es Dios y cuando caminamos con Él, nos hacemos como Él. Entonces no leas estas narrativas. Creo que suena interesante, pero ¿cuál es el punto? Hermanos, si no lo entiendes, léelo una vez más y una vez más y una vez más. Hasta que entiendas, no departas de la presencia de Dios. Caín lo hizo y fue una cosa errónea. Es interesante que Dios en su providencia es de que Dios no fuera vencido. En su soberanía, en la civilización, no fue que fuera encontrado vencido por las acciones del hombre malvado. Vemos a Caín que construyó y sus descendientes una ciudad. Y vemos cómo son gente que desarrollaron la música, herreros, toda clase de cosas. La civilización arropada en la rebelión de Dios. Pero Dios controló soberanamente todo esto. Y trabaja Dios en medios imperfectos, inclusive en hombres que deciden trabajar en contra de Él para conseguir los propósitos de Dios. Así que Caín, vemos Enoc, y vemos a Malaleel, Lamec. Estos hombres fueron los primeros de la línea que consistentemente desobedecieron a Dios. Y en su providencia Dios aún así los utilizó. Aún estaba en control. Y aunque su contribución fue imperfecta y errónea, aún así sirvieron y vivieron a su discreción. Es importante, un punto importante. ¿Por qué las naciones existen? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué las naciones existen? Las naciones están aquí, pero vemos a lo que se convertirían. En vez de trabajar para Dios y con Dios, lo vemos a la palabra de Dios, o vemos el Imperio Británico, los Estados Unidos, naciones que reaccionen, viven en oposición a Dios. Pero el hecho de que las naciones existan y que Dios les permita que existan es por una razón. Y una de las razones es darle espacio a la gracia de Dios y que trabaje sus propósitos en este mundo. Entiendes que las naciones crean espacio para el Evangelio. Piensa en esto. Esta gran nación de nosotros, los Estados Unidos de América, es imperfecta, así es. Durante los últimos 150 años, uno de los grandes protectores de misioneros en todo el mundo. Y las iglesias de América, y con sus defectos y debilidades, las iglesias en América han enviado miles, literalmente miles y miles, al campo de las misiones para predicar el Evangelio. Así que espero que veas esto mientras leemos estos pasajes y que sean cosas prácticas, que no sean solamente
historias interesantes. Encuentro interesante aquí que cuando la Biblia va a la genealogía de Caín, hay una diferencia. Está en menos detalle. Es considerablemente menos informativa. A diferencia de cuando vemos las 10 generaciones de Adán a Noé. Y hay un punto que hacer aquí. Que cuando tu familia y tu línea entera está trabajando en contra de Dios, no vas a tomar el mismo crédito como un hombre fiel. Espero que leyendo la genealogía no sea algo aburrido para ti. Y engendró y engendró. La fidelidad de Dios es vista en toda generación. Y está presentada aquí en este pasaje, Génesis 5. Cada vez que se dice, Set, padre de Enos, Enos, y ahí continúa y continúa. Cada generación es un testimonio, es un testigo de la fidelidad de Dios, de que aún así hombres como Caín y una generación malvada y que trabajan en contra de Dios, el hombre que dedica su vida, Dios los preserva a través de los siglos al evento de la salvación en Jesucristo. Todo lo que está pasando es una sombra de la salvación en Jesucristo. Noé construyó un arca, pero te das cuenta que Jesús es el arca. Y cuando vemos estas genealogías, Dios es fiel en toda generación. ¿Quieres hablar de la perseverancia de los santos? No es una cosa individual, salvación. Sí, estás, al nacer de nuevo, estás asegurado. Y Dios te perseverará al final. Pero Dios persevera sus propios propósitos en la historia e incluye la promesa ¿de quién? De ti y tus hijos y todos aquellos que se han desviado. Lee el libro de Hechos. Entonces no es cosa pequeña. Dios persevera el pueblo para Él. Y es lo que ha estado haciendo. Culturalmente el marxismo y aquellos que hemos visto en los tiempos recientes mucha gente está tratando de difamar al propio humano. Aquellos sociales marxistas no están totalmente mal del hecho de que la historia es progresiva. Se mueve de un punto a otro. Ahora, donde están es en el sentido de que prestan de nuestro punto de vista y cosmovisión para tener una conclusión. Están mal cuando dice que hay que distribuir, pero ¿qué tal de no robarás? Pero están bien de dónde estamos y a dónde iremos, o donde estuvimos, a dónde estamos, a dónde estaremos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
La historia se mueve en cierta dirección. Es una línea, no es un círculo. Lo que vemos aquí es el principio, el trabajo de Dios en la fundación de la civilización para establecer el propósito de Dios al hombre. Y así como Adán pecó y no frustró los diseños de Dios, ni una generación entera tampoco. Y es lo mismo hoy en día. No importa cuántos senados de los Estados Unidos de América se levantan y cómo deciden tratar de manipular nuestro gobierno. Ellos le sirven a su discreción, no al revés. Así que cuando vemos Génesis 5, lo que estamos viendo es providencia. Providencia marchando hacia adelante. Y hay dos opciones. El hombre puede servir a Dios, obedecerlo y grandiosamente participar en glorificarlo al obedecer sus mandamientos, o puede rechazar a Dios e ir al infierno. Hemos sido dotados con la habilidad, con el privilegio de ser su pueblo. Y lo que debemos de estar haciendo es servirle. No sé cuántos de ustedes estuvieron molestados, impresionados por el proceso político. Fue realmente sorprendente, ¿verdad? Pero ¿crees que Dios se impresionó? ¿Crees que tomó por sorpresa a Dios de que algún profesor de psicología haya acusado a este hombre? ¿Crees que lo que pasa en la esfera política impresiona o sorprende a Dios? Claro que Él sabe, Él es soberano sobre todo. Por eso es tonto preocuparse, es tonto entrar en ansiedad. Considera los lirios en el campo, no trabajan. ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué esta cosa tan urgente? Lo que necesitamos estar haciendo es lo que el Señor nos ha llamado a hacer en nuestro propio contexto. Estos hombres vivieron fielmente. Vean esto. Cuando Adán sin importar el hecho de que los días de Adán fueron 800 años y tuvo hijos e hijas. Son los hijos de Adán 900 años y murió. Es interesante cómo es puesto. Está detallado en las escrituras y dice que los días de Adán y tuvo otros hijos e hijas, pero dice que Adán Dios está notando todos tus días. No solamente es una cosa de vida.
honestamente la totalidad de nuestros trabajos, de nuestra vida, pero Dios está íntimamente en quién estamos haciendo, quiénes somos todos los días. Y son todos los días que están registrados aquí, no días medios, todos los días. Sí que 930 años vivió Adán. Siento que es mucho hambre cuando tengo que esperar 10 minutos para abordar el avión. 800 años, 900 años. Ves a Enoch, los días de Enoch. Y vemos a Matusalén. No antes. Enoch vivió 365 años. No pienses que es muy tarde cuando el Evangelio te llama para arrepentimiento. Porque tengas 10 años no significa que no es la edad para escuchar el Evangelio. Toda esta gente que critica el calvinismo, Dios eligió a uno y a otros no, están en contra de esto, pero realmente no leen sus Biblias. Lee tu Biblia. Y en todo paso, Dios está con gracia con el hombre. Mira a Caín. Dios habló a Caín. Aún después de asesinar a su hermano, Dios habló con él. Nunca digas que Dios sobremira las cosas. No, en todas las cosas Él está envuelto. La Biblia dice que estemos considerando nuestros días de vivir para Él. Y debemos de hacer esto como estos hombres lo hicieron. Hay más aquí. De hecho, hay mucho más que nuestro hermano Fuentes que se pueden hacer. Mucho tiempo más para capítulo 5. No tenemos el tiempo. Hay una cosa interesante en el capítulo 5 que nos da inclusive otra vez la historia de la creación. Este es el libro entonces de la genealogía de Adán. Dios los hizo semejante a Dios mismo, los creó hombre y mujer y los bendijo. Y los llamó hombres, seres humanos. Tenemos aquí entonces una vez más 2 en 1. Esto está después del capítulo 4. Aquí estamos hablando de una declaración de que es el hombre y la mujer, no hombre y hombre. El ser humano es visto en un pacto matrimonial. Hombre y mujer, hechos a la imagen de Dios. En Dios 3 en 1 y vemos esta imagen también en el matrimonio. 2 en 1, el diseño de Dios. Y es una construcción fundamental de la civilización. Lo que estamos hablando aquí es que cómo Dios construyó la civilización con este rol del matrimonio. Y el diseño de Dios fue el hombre y la mujer vivan
y reproduzcanse. Es el diseño de Dios. Generación. Que tuvieran hijos y que glorificaran a Dios y en todo lo que hicieran. Por eso Génesis 4, cuando Caín, lo que debió haber hecho fue él debió haber hecho un cambio por una ofrenda apropiada. Y aún, aunque vemos 10 generaciones, eventualmente, ¿qué pasa? Se degenera. Y vamos a llegar al punto donde Noé y su familia son el único grupo de gente fiel. La humanidad depravada, confusa. ¿Crees que llegará a este punto y no tener un problema? Y dice Dios, empezaré de nuevo. Y lo hizo. Y tenemos el diluvio. ¿Y después qué pasa? Tenemos el diluvio. Y después sigue lo mismo. Tratan. Babel, quieren ser Dios. ¿Y qué pasa? Dios dice no. Y lo separa de acuerdo a su lengua. ¿Verdad? Y traigo este punto no para arruinar los estudios de Pastor Ron cuando estudie Génesis 6, 7, 8, 9, sino que vean, hay una línea progresiva de que los planes de Dios no pueden ser destruidos, porque cuando miramos hacia atrás de los últimos miles de años de historia y lo que Dios ha hecho y lo que continúa haciendo con su gente, lo que pasó con Babel, con la confusión de la gente, con la separación de las naciones en diferentes lenguas y costumbres, es como Caín yendo a la tierra de Nod. Esta gente y aunque fue un juicio, fue también gracia operativa en ellos, así como las naciones hoy en día. El hecho de que las naciones existan y hay autoridad nuestra libertad no es una libertad solo para hacer lo que queramos, ¿entiendes? Es una obediencia es una libertad para obedecer a Cristo. Así que Babel, Pentecostés, confusión de lenguas. ¿Y qué pasó en el Pentecostés? Estos hombres escucharon, hombres de Galilea, hablando lenguas. El plan de redención de Dios no iba a ser destruido. No iba a ser destruido. Lo que Dios siembra, cosechará. Y Él reina. Él es soberano. Él está en control. No nosotros. Y qué grandioso viaje es con Dios en esta comisión cuando obedecemos lo que Él dice.
Dice, hacer discípulos de cada ser humano del planeta, todo individuo, dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles observando todo lo que les he mandado, obedeciendo lo que Dios dice, haciendo lo que Dios dice. Esa es la dirección de la historia. Ese es el propósito de las naciones, que el Evangelio vaya y que el plan de salvación sea conseguido entre las naciones, para que todas las naciones le glorifiquen. Tú léelo en Apocalipsis. Hemos tenido teología dispensacionalistas en los últimos ves el libro de Apocalipsis y ves lo que es naciones trayendo gloria al reino de Dios. Y esto no es accidente, de ninguna manera. La historia va en cierta dirección y la única cosa que direcciona es el Dios Todopoderoso. Así que esto es masivamente práctico. Realmente lo que pasa en la política realmente no es republicanos contra demócratas, es realmente gente que quiere hacer lo correcto de acuerdo a Dios y la gente que se revela a Dios. Es una batalla de aquellos que le quieren servir y por el otro lado los que rechazan a Dios. ¿Qué clase de blasfemia es esta? De que el hombre puede unirse con otro hombre. Está aquí en capítulo 5, instituido. Definido quién eres. Tenemos entonces dos puntos de vista enemigos de realidades. La realidad de la imaginación del hombre. No importa lo que Dios diga. Y es algo que tiene que ser opuesto, que tiene que ser peleado. La Biblia dice, Génesis tiene una de las primeras profecías en la Biblia. Lamec y Noé. Pero curiosamente, Moisés disculpen hermanos, es que habla de un tema a otro. Dice entonces que es que dicen que injusto fue injusto porque destruyó el hombre. Bueno, tuvo 120 años tiempo para arrepentirse. Enséñale eso a sus hijos. No te daré 5 años. Dios les dio 120 años para arrepentirse antes del diluvio.